¿qué tal, colegas, docentes, compañeros, maestros, maestras, público en general que el día de hoy nos sintoniza en este programa de Voces Docentes en Acción? Bienvenidos, estamos en el programa ya número 12 de esta segunda temporada. Mi nombre es Nancy Quintero y soy la encargada de dirigir la conversación. Asimismo, me acompañan mis compañeros que como cada semana nos estamos uniendo a este miércoles de reflexión que me parece una costumbre y es una buena forma de ir acercándonos a esas pequeñas, digamos, pensamientos e ideas que en conjunto se pueden llegar a convertir en grandes proyectos. Maestro Fernando, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Te saludo con mucho gusto, igual que mis compañeros. Una semana muy movida en temas de política educativa, pero no perdemos la oportunidad de estar en este espacio que pues hemos construido entre todos, ¿no? Entonces, un gusto estar acá. Así es una semana de bastantes temas, bastante información, muchas conversaciones que andan rondando por las escuelas, por los pasillos y demás eventos que han ocurrido. Maestro Jesús, ¿cómo te encuentras? Hola, pues muy bien, aquí muy contentos igual de estar compartiendo otro día más con ustedes de miércoles de charla y sobre todo, como menciona ya Fernando, pues sí, hay un momento muy tenso todavía en las escuelas, en algunas, y mucho movimiento en cuestiones de estos maestros que ahorita andan también en las candidaturas. Entonces, ahorita andamos todavía en esa cuestión, sí. Pero de todos modos es bonito este miércoles para reflexionar y ahorita hablar de estos temas también de interés. Cierto, ya se nota que hay por ahí una algarabía y un movimiento generalizado de opiniones y de proyecciones en cuanto a lo que se está proponiendo. Por ahí es el cambio sindical de lo que estamos hablando y de lo que más adelante vamos a hacer un pequeño paréntesis. Maestra Saraí, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenida. Tu micro, maestra, creo que no está. Listo. ¿Ahora sí me escuchan? Ya ven, Ahora sí. tenía que ser la novatada. Nada, no se crean. Bien, ¿qué creen que ya a mitad de semana muy contentas, con mucho trabajo, pero con toda la actitud, ya casi vacaciones? Se acerca el tema también político sindical y bueno, varios cambios que vamos a tener también por ahí en lo sindical y bueno, también ya las evaluaciones y toda una semana pesada, pero siempre con el gusto de estar aquí con ustedes y acompañarlos. Una semana que promete mucho porque de aquí al próximo miércoles estaremos viendo todavía un gran desenvolvimiento de propuestas, de movimiento también de propuestas a nivel, digamos, estatal, porque estamos hablando de que se está conformando el proyecto para este próximo gobernador que está pidiendo la participación de todos y por ahí en secretaría está una urna para recibir propuestas, entre otros cuantos más temas que hemos visto. Antes de comenzar, me gustaría pedirle a todos los que nos están escuchando, que nos están viendo, súmense a la página de Horizontes de Aprendizaje, denle por ahí un like para que sigan recibiendo información, no solo de estos temas, sino de otros que también son importantes para nosotros. Y de igual manera, en YouTube está el sitio oficial de Horizontes de Aprendizaje, donde pueden ver de manera continua y en archivo los programas de Voces Docentes en Acción, primera temporada, segunda temporada, así como otras emisiones que hay en directo para dar más información y hacer algunas conversaciones al respecto. Muy bien, y ya con esto en la mesa, me gustaría tocar el tema del día de hoy, que se refiere a educación y pandemia, como ustedes lo pudieron notar en las publicaciones que ya hicimos. Y al respecto quiero abordarlo en el sentido de un punto que tal vez no hemos tocado con profundidad. Siempre hablamos acerca de la acción docente, de cómo lo estamos viviendo en la realidad, de que ha sido difícil el modelo híbrido, de ir trabajando con estrategias didácticas que sean
innovadoras para nuestros alumnos, de las dificultades, etcétera. Pero creo que nos falta hablar de una parte muy importante que es el docente que se encuentra en formación. Estamos hablando de los que están en educación normal, en la educación de la Universidad Pedagógica Nacional y también de aquellos que están cursando sus estudios en la ENESMAPO. Entonces, hacia ese punto me gustaría enfocar el día de hoy esta primera parte de la conversación y preguntarles a ustedes de manera general qué piensan que debería de ser la misión y la visión de la educación normalista en este escenario pospandémico, puesto que antes nos preparaban para ir a una jornada de práctica. Por ejemplo, yo que soy maestra de secundaria en español, tenía un aula de aproximadamente 50 a 60 estudiantes y teníamos que estar llevando a cabo nuestras clases en 60 minutos máximo, 45. Y después, en este escenario pospandemia, ¿con qué se están encontrando esos jóvenes en formación que quieren ser docentes, que quieren ser maestros? De igual modo los de preescolar, los de primaria, etcétera. Entonces, esta es mi primera pregunta para ustedes. ¿Cuál es la misión y visión que debería de estar proyectando lo que es la educación superior para la formación docente? Me gustaría empezar con la maestra Saray. Bueno, pues es un tema que de verdad me agrada mucho. Quiero comentarles que por ahí tenemos en la escuela en la que trabajo como directora maestros en formación. Ya tenemos 2 años continuos con ellos. Se han observado muchas situaciones y creo que primero cualquier escuela de educación superior pues precisamente tiene que estar como en este proceso de formador de formadores, ¿no? Porque después de todo van a ser nuestros colegas en algún momento y ahorita están haciendo sus prácticas docentes o están en la teoría. ¿Cuál es la misión y visión? Creo que lo dice muy claro cuando nosotros egresamos de alguna normal, UPN, lo que tú ya mencionabas, maestra Nancy. Creo que es servir, somos funcionarios públicos, es servir, es formar a estos ciudadanos según un perfil de egreso que ya viene en un programa, en una reforma en la que nosotros estamos trabajando. Y ahora yo creo que podríamos agregarle a esta misión y visión es compromiso, maduración, responsabilidad. ¿Por qué? Porque no estamos en un momento de pandemia. Aunque ahorita ya regresamos a las escuelas, ya los maestros en formación, quiero comentarles que yo los observo diferente. Llevo su proceso desde el ciclo anterior, justo cuando iniciamos con la pandemia. Me tocó entrar a sus clases a observarlos de manera virtual. Para mí creo que es muy fácil, a lo mejor de manera virtual, porque no nos enfrentamos a lo que viene siendo las conductas del alumno, los problemas, el contexto en el que voy a desenvolverme, el estar llevando mi material, el poder aplicar una planeación, el saber si los tiempos me dan o no me dan, porque a lo mejor lo virtual nos dio como mucha apertura en tomar un poquito más de tiempo, me estoy refiriendo a nivel primaria, ¿no? Sí observaba yo algunas situaciones, en algún momento se introducía el maestro titular, pues porque a lo mejor no estaban haciendo caso, el micrófono, que era muchas de las situaciones. Ahora lo que yo observo con los estudiantes es, pues tienen que tener mucho compromiso y responsabilidad. A veces ellos creen todavía que siguen siendo estudiantes cuando llegan a practicar a una escuela y ya van a ser los maestros en formación. Ya son el ejemplo de los alumnos y tienen que tener un nivel de madurez que quizá a veces todavía no alcanzan o no logran todavía, pues como asimilar de quiénes son frente a los alumnos, ¿no? Entonces, creo que soy del pensamiento que las escuelas todas son muy buenas, pero realmente quien sobresale es el alumno, quien le pueda echar pues ganas, estudia, es responsable, es maduro, si le gusta realmente como la carrera y tiene esa vocación. Entonces, creo que esta misión y visión de los compañeros practicantes o maestros en formación, pues yo le agregaría que tuvieran maduración, responsabilidad, compromiso, ética y sobre todo yo creo ser el ejemplo en todo momento de los estudiantes en pandemia o sin pandemia, porque precisamente somos nosotros quienes nos enfrentamos a nuestros alumnos. Gracias, maestra Nancy.
Sí, tocaste un punto muy importante, el compromiso, y que incluso se repite en la esfera ya de la docencia en práctica real, porque yo siempre repito, el compromiso es base para que un docente siga trabajando, siga desenvolviéndose, y yo le agregaría a este punto el marco de identidad. El maestro Borges, que Fernando y yo tuvimos como docente en la escuela normal, nos repetía mucho ese punto. Cuando llegaste a la escuela normal, ya tienes que visualizarte como un docente. Tú ya no eres un alumno, como bien lo dices, eres un docente. Ya échate esa camiseta encima para que vayas fijando tu proyecto y tu trayecto. Y creo que eso es muy importante. Tengo yo también maestros practicantes en mi salón, en mi aula, y sí puedo identificar eso, como que están limitados a cumplir en ese momento y necesitan ellos conocer totalmente el contexto que rodea a los alumnos que tienen a su cargo en ese instante, en esos 45 minutos que tienen una clase de matemáticas, en los 30 minutos que alcancen a ver una clase de español, porque la educación ahora ya es diferente. Regresamos a las aulas, pero esto es una cuestión tan distinta a lo que aprendimos hace 2 años, que es cuando estábamos todavía en esa realidad, y esas aulas, sí me atrevo a decir que ya no existen, son diferentes. Ahorita hay muchas cosas que debemos atender y son aspectos que pues debemos considerar para estos docentes en formación, y ojalá que aquí haya público de esa rama para que puedan entender también que pues estos alumnos necesitan a veces eso que ellos ni siquiera conocen. No sabía que lo necesitaba o no sabía que era feliz. Son frases que se repiten en los muros de Facebook. Aquí hay docentes que están en formación y no saben qué necesitan porque todavía no conocen todo lo que es ser maestro en la realidad. Maestro Jesús, ¿tú qué opinas? ¿Qué debe de ser el papel de la educación normalista en este momento? Bueno, esta es una pregunta muy complicada, creo yo. Creo que principalmente, pues, tiene grado de dificultad porque para hablar principalmente de formar a un maestro, pues tiene que tener diferentes características, diferentes perfiles y sobre todo, pues que tiene que tener una gran empatía con la sociedad, ¿sí? Principalmente una gran empatía con la sociedad para poder tener una gran influencia. ¿Cómo veo esta parte? Bueno, yo veo misión y visión de las normales. Creo que en la mayoría de su particularidad casi todas manejan diferentes. Tiene, como hablábamos de diferentes formaciones de diferentes compañeros, de nosotros mismos tenemos diferentes formaciones y ahí es donde cambian las misiones y visiones de las escuelas normales. Y al contrario, estoy bien porque entre más tengamos diversidad de maestros, tendremos diferentes oportunidades de crecimiento tanto en el ámbito social, tanto en el desenvolvimiento de cada uno de nuestros alumnos. Me hizo recordar que en cada normal, ya que llegué yo al servicio, coincidíamos que eran completamente las formaciones, a lo mejor otros eran muy artísticas, otros eran muy pedagógicas, otras eran mezcladas y coincidía con esa parte. Entonces, yo creo que ahorita la misión y visión, primero que nada, pues nuestra misión ahorita para todos, y creo que tanto a maestros en servicio como las normales, pues es sobre todo la educación. Primero el hacer, ¿no? Primero, ¿para qué hacer? ¿Qué voy a hacer? El por qué voy a dar clases. Esa es una visión, el por qué para mi educando, por qué sirve, ¿sí? Creo que una misión, creo que debe de ir enfocada el para qué va a servir. Y nuestra visión, creo que en ellos y en todos nosotros, no digo nada más las normales, creo que la visión aquí ya cambia, porque la visión ya la veo que una normal, como bien menciona, no es lo que vimos hace 2 años, lo que vimos hace un año, sino que aquí ya es una visión a futuro. Y creo que ellos sí lo deben de tener más claro. ¿Por qué? Porque a ellos les tocó salir y enfrentarse a una pandemia. Tanto a nosotros como maestros, tanto a ellos como normalistas, enfrentarse a una pandemia completamente diferente, ¿sí? Sabemos que no es como todos los maestros mencionan en servicio, dicen es que prefiero estar presencial porque aprendo. Entonces a ellos también se les ve reflejada esa parte.
como docente aprendes más en la práctica, y la práctica a lo mejor virtualmente no te deja mucho enriquecimiento como la práctica cuando estás frente a los niños. Y yo creo que esa visión sería para ellos también que las normales pensaran a futuro, ¿sí? Ya que si la educación, nuestro sistema educativo no piensa a futuro en esta situación educativa, creo que las normales deben ir un paso más adelante todavía que nosotros. ¿Por qué? Porque están formando a maestros que van a ir hacia el futuro. Entonces, creo que era un docente con capacidades completas, tanto artísticas, pedagógicas, visuales, tecnológicas, o sea, ya estamos pidiendo un perfil y una visión de un maestro que esté dispuesto a un cambio total, pero con nuevas estrategias. O puede utilizar mismas estrategias utilizadas posteriormente, pero dándole esa sofisticación, modernismo, ¿sí? De esa visión. Creo que esa visión yo me iría más con que estuvieran las normales más preparadas con visiones de ver a futuro. ¿Qué voy a pasar? Voy a preparar ya a mi docente en el área que tiene que estar tecnológicamente completamente al 100. ¿Por qué? Porque la mayoría ahorita lo vimos en pandemia y que es un proceso de seguir plataformas, es un proceso de tener ya toda nuestra asistencia de manera digital y saber guardar, saber complementar tanto todo este ámbito y saber dar en estas estrategias, buscar nuevas para llamar la atención a mi alumno, porque ahorita vivimos este proceso de pandemia, pero posteriormente van a ser otras circunstancias las que van a meritar un docente más preparado y con más capacidades. Yo me quedo con más enfocada en una visión, ¿sí? Ya que si nuestro plan educativo, como bien mencionábamos, en las normales todavía están con planes educativos que son posteriormente más antiguos, y que lo digo en punto personal porque a mí me llamaba mucho la atención de que si yo era una generación 2000, por ahí 2015, 2014, mi plan todavía era un plan de 1990 y para qué les menciono, ¿verdad? Entonces yo me llamaba mucho la atención eso y decía, pero ¿por qué el plan todavía sigue siendo un plan atrasado? Y en las aulas ya es completamente muy diferente, y ahorita sobre todo lo veo, yo me retomo a ese proceso que yo viví como normalista y sí me ponía a pensar, porque en mi título de plan y programas todavía es anterior, y me ponía a reflexionar yo, no había, o si había, o cuál en realidad era una visión que se tiene, pero yo creo que ahí empezaría por completo y que ahorita podré posiblemente estaremos platicando, pero yo me enfocaría en esa visión. Preparar a maestros a un futuro, no prepararlos ahorita de que salgan 2, 3 años y que ya, no, sino que vean más allá. Sabemos que el tiempo se nos viene encima a veces, y sobre todo en cuestiones pedagógicas también, y no solamente por cumplir, sino de ver en verdad las capacidades que puede desarrollar un docente. Yo me iría con esa visión también, que capacidades que puede desarrollar un docente para que lo pueda aplicar. Y de esa manera creo que si las normales tienen bien claro en qué se desarrolla más este docente, sería más fácil integrarlo a las aulas y nunca perder su identidad, ¿sí? Porque por el paso del tiempo, las formaciones de cada uno como docente se nos va perdiendo una identidad que traíamos en la normal de ser lúdicos, llegando a las aulas, se pierde por completo en una cuestión. Lo digo en mi punto personal porque yo siento que sí he perdido una parte lúdica que yo tenía de normalista y que me es complicado todavía integrar al sistema. Yo lo veo y que creo que debe de estar marcada esa visión, sobre todo. Yo con eso me quedaría. Me hiciste recordar mi paso por la BCN y después por la UPN de San Luis Potosí y la UPN de Monterrey, porque ahí fue mi otra formación. Y es cierto, estamos formándonos con planes y programas diversos. Y esta situación de que yo reconozco nos hace mucho bien la teoría. Vemos muchas corrientes teóricas, vemos mucha información acerca del desarrollo de los niños, de los adolescentes, de las técnicas, estrategias, metodologías, pero aparte de eso, ahorita creo que ya es muy necesario incluir tecnologías de la información para que nuestros próximos docentes estén preparados al momento de que
no surja lo que veíamos en la descarga administrativa. No sé si ustedes lo vieron, que había por ahí publicaciones que decían, sí, voy a ir a hacer mi descarga administrativa a una escuela en la que no tengo internet. Ok, no tienes internet, pero tienes otros medios, tienes otras herramientas. Entonces también ahí está esa fase de equilibrar qué tan tecnológicos son nuestros próximos docentes y qué tan teóricos son los que estamos, por ejemplo, trabajando. Así que no depender tanto de una cosa, no depender tanto de otra. La educación normalista tendrá que ser aquella que prepare muy bien a estos maestros en el futuro y para el futuro, y para que no suceda esto de ciegos guiando ciegos, que Fernando sabe muy bien a lo que me refiero y me gustaría escuchar tu opinión. ¿Tú qué opinas acerca de esta próxima misión y visión de la educación normalista en el escenario post-pandemia? Sí, gracias, Nancy. Sí, la verdad es que lo veo un poco más externo. Yo de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, pero creo que el tema no son las herramientas que pudiera otorgar la normal. Ese por un lado, ¿no? Yo creo que debemos centrarnos como en las personas. Y eso te lleva a preguntarte para qué vamos a formar nuevos profesores. Y eso te lleva a qué sistema estamos implementando. Yo creo que las normales ahora están, bueno, no ahora, sino desde hace muchas décadas, están preparando personas para un sistema en específico, porque el sistema no cambia, ¿no? Por más generaciones que van egresando de las normales con discursos muy, muy diversos, ¿no? Con muchas misiones y con muchas visiones, la verdad es que al menos los datos indican que no ha cambiado para nada el sistema escolar en México, por así decirlo, ¿no? Y por eso se vuelve tan relevante cuando surge alguna innovación o alguna cuestión pedagógica sobresaliente, porque sobresalta del mismo sistema. Entonces yo creo que antes de ir hacia la misión y a la visión tenemos que preguntarnos el para qué queremos las escuelas normales, ¿no? Esa capacidad instalada. Y entrar en una conversación mucho más profunda. Incluso quienes participamos en estas mesas como de actualización, que yo le digo ahora que es la carta a Santa Claus del Congreso de las Normales, porque dinero no hay, y por los próximos 3 años pues no va a haber dinero para echar a andar eso, ¿no? Entonces, por eso le digo a la carta a Santa Claus, pero en ese momento se hablaban de cosas muy interesantes, pero que transformaban como las escuelas normales en universidades públicas, en cuestión de infraestructura sobre todo, pero en cuestión de modelos pedagógicos se hablaba poco, que es algo que le deberíamos de apostar. ¿Qué tal si en lugar de pensar en cuestiones tan conceptuales o teóricas de las normales, por qué no las liberamos y dejamos que ellas mismas decidan, de acuerdo a sus contextos, qué es lo que deberían enseñar esos profesores hacia el futuro? Que en eso estoy de acuerdo. Creo que las normales deben estar pensando ahorita en 2030, en esos objetivos, cómo los van a lograr y cómo se van a formar los nuevos profesores en eso. Y hay una cuestión muy interesante que ahora estaba en Argentina, pero desde que llegó a la izquierda, pues cambió todo el plan. Pero en Chile, por ejemplo, se habló de enseñar en la incertidumbre, que no necesariamente estaban casados con un plan y programas a nivel nacional, sino más bien se formaba la persona para atender cuestiones imprevistas, ¿no? Y obviamente la pandemia pues reafirma eso en ese sentido, ¿no? De cómo cambiar nuestra práctica ante una realidad distinta, cuando las condiciones no son favorables o nada favorables para desarrollar mi práctica, y eso te implica un montón de cosas, ¿no? Conocerte tú como docente, que ahí yo difiero un poco de lo que decía Manuel. Yo creo que no es tener una identidad per se, sino más bien la identidad, voy más con la idea que tú tienes, Nancy. Creo que la identidad se va transformando al paso del tiempo de acuerdo con tu compromiso y tu visión de lo que es la docencia. Entonces, creo que eso es parte fundamental de que se debe transmitir a los nuevos profesores. Y un reto monumental que tienen todas las normales, creo que es la atracción de talento. A mí me parece que debemos superar esta parte de que un examen define a los mejores perfiles para ingresar a la escuela normal. Creo que las normales deberían hacer un scouting mucho más profundo, establecer una relación mucho más estrecha con media superior, identificar en determinadas comunidades a los talentos
que pueden generar liderazgos al interior por una u otra razón, que tienen una trayectoria en su comunidad de tomar decisiones, de generar empatía, de establecer acuerdos, de modificar su realidad, ¿no? Pero eso parte desde que son muy jóvenes. Obviamente eso implica un andamiaje mucho más específico, ¿no? De otros niveles. Pero creo que la normal, ese es parte de su desafío. Y una vez que llegan a la normal, pues ahí sí, tendrías como mejores talentos para poder formar y desarrollar hacia el futuro, ¿no? No estoy en contra de que igual alguien llega por equivocación y ya se forma en el camino, ¿no? Pero creo que debemos tener una metodología mucho más específica y mucho más cuidada, ¿no? En ese sentido, porque yo sí creo que necesitamos a los mejores maestros en las aulas de nuestro estado y de nuestro país. Entonces, creo que es parte como de los desafíos que también se tendrían que ver, pero el principal es ese, ¿no? Queremos las normales para que los profesores se adapten al sistema que ya tenemos, o queremos las normales para que esos estudiantes revolucionen las aulas donde van a llegar y que en un momento determinado puedan llegar a ese punto de inflexión y cambiar de manera progresiva el sistema, o al menos establecer ventanas mucho más amplias para su modificación en el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que me iría por esas reflexiones iniciales. Y vienen ustedes mismos con sus comentarios a comprobar una idea que yo tengo y que es la que he venido desarrollando durante ya casi 5 años. La identidad es un proceso de construcción que como personas igual va a ir cambiando con el tiempo. Entonces, un docente puede iniciar con todo el ánimo del mundo y después va incluyéndose en esa atmósfera de realidad, va cambiando hasta que un momento u otro va a llegar otra vez a recuperar esas chispas. Y eso Pero es natural, se tiene que ir dando, digamos, es que eres un ser humano y tienes que realizarlo de tal manera o cual, no es algo fijo. Pero eso también no es como tan natural, ¿no? O sea, también depende de tu voluntad, de tus intenciones, de tus intereses, o sea, de un montón de cosas intrínsecas, no solo externas, creo yo, porque también puedes viajar con la cómoda, ¿eh? O sea, pues hago como que trabajo y pues le sigo, ¿no? O sea, cumplo con mis procedimientos administrativos, voy a la escuela todos los días, o sea, ya de que aprendan, ese es otro rollo. O sea, creo que es un proceso también que tiene que ver con los intereses personales del por qué estoy ahí, para qué estoy ahí, que eso también implica una reflexión mucho más profunda en las escuelas normales que el solo hecho de prepararte para un trabajo, ¿no? Por así decirlo. Sí, y precisamente hacia allí voy encaminando mi reflexión para ir concluyendo esta primera parte, porque creo que es importante que como maestros y los encargados, los que dirigen estas educaciones, tanto normalistas como lo que es universidad pedagógica, que se supone que es otra perspectiva docente, igual la ENESMAPO, el tratar de ver que crear a un docente, porque precisamente lo están formando, no quiere decir que hay que ponerlo siempre en el primer lugar del tope por una cuestión nada más cuantitativa, sino que realmente esa formación que está en el primer lugar de un listado sea equitativa a lo que demuestra ser como un docente, porque a veces sucede, y lo he sabido de comentarios, de que hay lugares en donde los preparan para hacer un examen, pero entonces, ¿dónde queda toda esa formación de un profesional que tiene que ir al campo y que tiene que desenvolverse como tal? También allí yo comparto la idea de Saraí, en donde menciona que hay que formar en el liderazgo. Y también eso va incluido en la visión que tiene cada escuela. Entonces, ¿qué tipo de liderazgo quieres crear en tus alumnos? ¿Va a ser un liderazgo cooperativo? ¿Va a ser uno operativo? ¿Va a ser uno que sea simplemente encaminado hacia la meritocracia, etcétera? Entonces, también ahí tenemos que considerar esa parte de que soy el director de una escuela normal, pero también qué estoy preocupado por hacer para ese futuro, como bien lo dicen ustedes, la Agenda 2030, que está marcada desde hace algunos años, y ahora con la pandemia, el escenario post-COVID, esta nueva variante, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo tiene que prepararse ese docente para que en la educación virtual, como lo dice Saraí, es muy cómodo plantarnos en una
computadora, con una cámara, dictar la clase como lo decía Jesús, y más allá de eso, ¿qué queda? Entonces, la educación normalista se encuentra ahorita en un punto en el que tiene que también ofrecer acompañamiento. Es un punto al que yo quiero aterrizar. Al docente en la vida real le hace falta ese acompañamiento para identificar sus pros, sus contras de acción, y creo que al que va a ser maestro también debería de dársele esa oportunidad de que haya un docente que realmente lo esté acompañando y que no sea solamente un tutor o un asesor que le está indicando qué lista de cotejo debe completar para decir, ya acabaste tu turno conmigo, te toca ir con otro. Entonces, hay un acompañamiento firme, una tutoría que se sigue dando entre docentes y para docentes, y que eso se vuelva una buena costumbre del maestro, para que no salgan estas corrientes del egoísmo que existen mucho en nuestra área, en la que yo no comparto nada porque no quiero, porque a mí me costó, y si a mí me costó, que le cueste al otro maestro. Entonces, también ahí se incluyen otro tipo de situaciones y actividades que no es tan sencillo definir. Esta debería de ser la misión, esta es la visión, y este debería de ser el docente, porque es esos factores externos lo que va a venir cambiando, y dependiendo del contexto, lo que se necesita para ese momento social. Oye, pero Ujú. eso, bueno, y aquí está Saraí, nos puede dilucidar mejor, ¿no? Pero yo creo que eso también depende de la organización de la propia escuela. O este acompañamiento lo estás pensando igual de manera externa a la escuela, porque yo creo que eso también podría ser parte, ¿no? De los cambios que se puedan ver. O sea, como alguien que llega a una institución, cómo la misma organización de la propia escuela lo acompaña en ese proceso de integración, ¿no? Porque, bueno, no sé ahora, pero hace 10, 12 años, pues ahí me tocó bailar con la más fea, ¿no? Llegar y estar solo y pues olvídate de que alguien te ayude. O sea, ni siquiera una lista de asistencia me pudieron proporcionar por 1000 razones, ¿no? Pero la verdad es que alguien que llega a una escuela la puede pasar muy mal. Y yo soy un ferviente creyente de que no necesitamos tanto recurso externo en ese sentido. O sea, yo creo que la misma organización, desde estos liderazgos que mencionaba Saraí, yo creo que desde ahí pueden apoyar, ¿no? a los nuevos profesores que se van integrando, y que la tutoría, pues ahí sí, o sea, ocurra de manera natural, apoyando un proyecto escolar de mejora continua con la tutoría y el acompañamiento como una estrategia, ¿no? Para abonar al mismo. O bueno, no sé qué pienses tú, Saray. Sí, de hecho, sí, tienes razón. Cuando uno llega a practicar en la escuela o como docente de grupo que se va a integrar a la nueva planilla de la misma, tiene que ver mucho desde cómo es la integración del liderazgo, como tú lo comentabas hace un ratito. De hecho, voy a hablar, bueno, por mí, los maestros en formación que llegan, se trata de darles, pues ahora sí que la confianza, siempre y cuando haya ese respeto, se le toma en cuenta igual que a los docentes titulares, se les llama maestros, no se les llama practicantes, porque desde cómo les llamas, los niños ven si es mi autoridad o no es mi autoridad. Entonces, trato mucho de apoyarlos y de adentrarlos a los cursos, a los eventos que tenga la escuela, a los consejos técnicos escolares, a su participación, a que realicen productos siempre y cuando vayan enfocados a la reflexión de los alumnos que ellos tienen a cargo, con apoyo de los titulares, pero sí creo que este acompañamiento debe de ser continuo. Esto ahora sí que va a depender de cada docente que lo acepte, porque más allá de una evaluación que se les hace de manera semanal, de una planeación que nos dan a firmar, del acompañamiento de su asesora que va a visitarlos de vez en cuando, creo que el mejor desarrollo para que ellos se puedan acoplar e integrar es el ambiente que tiene la propia escuela, y va desde cómo el director los va, pues, los va juntando para las demás actividades y no los excluye, sino que forman parte de. Y así ellos también se van dando cuenta qué les espera a futuro. No todo es color de rosa, no todo llegas a una escuela con un buen ambiente de trabajo, hay de todo, pero ellos tienen que saber enfrentarse, y lo que ustedes comentaban, o sea, yo voy a la escuela y tengo que cumplir el objetivo que yo tengo en ese día, que al final de cuentas son mis alumnos, mis compañeros, están ahí,
pero mi mayor enfoque pues son ellos. Entonces, ahora sí que todo tiene que ver desde el liderazgo y cuál es la organización de la escuela. Exacto, es toda una maraña, es un contexto gigante, no podemos delimitarlo a una parte. Lo que ustedes mencionan sobre la identidad docente, que es un tema que a mí me apasiona, son ideas que también la autora Bailant en el año 2007 ya estaba diciendo, la identidad se va a formar de acuerdo al entorno donde el docente se presente a trabajar. Y si esa escuela es una escuela donde se trata de cumplir medianamente, el docente va a ser de mediano respuesta. Y si va a ser de un alto nivel, entonces va a equipararse y va a decir, tengo que alcanzar este tope porque esto es lo que me está diciendo mi contexto que haga. Entonces, es muy importante que la educación normal se actualice un poquito más en estos aspectos y que empiece a incluir estas materias que sean oportunas para el desarrollo de los futuros maestros, porque la docencia no es sencilla y ahorita con este escenario post-pandemia y ya vimos toda la educación del modelo híbrido, pues cuanto y más se va a intensificar esas dificultades para quienes no están preparados tal vez en cumplir en esa responsabilidad. El compromiso es muy importante para los que estamos ya aquí y para los que vienen después. Y no se trata de decir, ya lo sé todo, cada día aprendemos algo nuevo. Y en ese sentido, me gustaría también que abordáramos un punto que nos quedó por ahí flotando la ocasión anterior, la evaluación en cuanto al proceso que están llevando nuestros alumnos. Y es que estamos hablando acerca de un escenario post-pandemia. ¿Qué tan oportuno es que sigamos trabajando con estos mismos acuerdos que vienen de 2019? Una situación en la que hay que pasar a los niños ya y nadie se queda reprobado y que no sé ustedes, pero en mi consejo técnico tuvimos esa dificultad, estuvimos dialogando por más de una hora en la pertinencia de quedarnos con el acuerdo y de decir, es necesario por la voz de mis compañeros que se cambie el acuerdo de evaluación actual porque lo que estamos trabajando ahorita incluye, uno, el padre de familia ya sabe que su hijo va a pasar, venga o no venga a la escuela, me cumpla o no me cumpla. Entonces, dos, la secretaría está haciendo que mi trabajo no sea reconocido. Entonces, ese aspecto me llamó mucho la atención, es el sentir de los maestros. ¿Ustedes qué piensan de esta situación del acuerdo de evaluación? La secretaría se está tardando en reformular la situación. Lo que están pidiendo, por ejemplo, de asistencia diaria, todos los días tenemos que estar diciendo quién llegó, quién no llegó, por qué no llegó, cuántos están en línea, cuántos están en presencial. ¿Para qué? Si de todos modos en ese acuerdo de evaluación dice que la asistencia no se toma en cuenta porque la situación actual no nos permite. Entonces, ¿qué opinan acerca de esta situación? No sé si lo hayan dialogado. Jesús, me gustaría empezar contigo, después me voy con Fernando y después me voy con Saraí. Sí, es algo bueno que creo que en la mayoría de los consejos técnicos se estaba abordando, si más preciso con los compañeros que dicen precisamente, de acuerdo a este acuerdo que se tiene, pues no está haciendo al 100%, y sí nos dábamos cuenta, porque igual hay maestros que sin duda alguna pues son muy buenos, pero ahorita con este acuerdo, la mayoría de los padres cayeron en ese conformismo de que pues lo mando cuando quiero, lo mando cuando yo decida, en algunos casos, y precedentemente hay trabajos que veníamos viendo en los consejos técnicos de compañeros que sí se entregan al trabajo, son sumamente responsables y que en años posteriores son de los que la mayoría de los padres de familia piden para estar con ellos y que ahora resulta que pues son de los grupos que pues sí tienen muchas bajas de niños precisamente porque son padres que a lo mejor no los mandan por este mismo acuerdo. También es complicado porque mencionan, nos piden un curso remedial que hiciéramos para ellos, el cual pues la verdad no se llevó efectivamente en algunas escuelas al 100%, porque yo lo comentaba con mis compañeros, no lo puedo llevar por completo porque Secretaría me va a pedir evaluación de primer trimestre, me va a pedir para el segundo trimestre que yo ya tenga primer trimestre y segundo trimestre evaluados. Entonces, ¿por qué? Porque no va a haber un corte ni
una detención que me diga, maestro, te vamos a dar más posibilidad a lo mejor de los contenidos más digeribles. Y bueno, eso comentaban algunos compañeros que yo también llegué a charlar con ellos y personalmente, pues sí, caemos en esa compresión de que nos piden pasarlos a los alumnos, pero no tienen los aprendizajes esperados, no tienen esas todas herramientas básicas para estar en un grado posterior, y por el cual aquí nos encontramos escuelas multigrado, de las cuales, aunque son de organización completa, pues el mismo aula es un aula diversificada. Entonces es complicado tanto para el docente, porque nos piden estrategias, nos piden a lo mejor nuevos procedimientos, pero se hace. O sea, lo he visto que los maestros, todos los compañeros, se hacen. Llegamos de nuevo a esa conclusión que pues el trabajo, como dicen, el trabajo de un maestro ya no se siente valorado. ¿Por qué? Porque aunque yo haga las estrategias, de todos modos, Secretaría me va a decir, pásalo, maestro. Entonces creo que ese proceso de acuerdo, pues sin dudar alguna, pues ya se quedó un poco obsoleto. ¿Por qué? Porque debemos, como a lo que mencionamos, Secretaría creo que va un poco desfasada de conocer un contexto, o no sé si en realidad sepan los contextos reales y se esté atrasando un poco, pero falta conocer el contexto real. Sabemos que sin duda alguna ahí empieza todo, conocer principalmente dónde imparto mi educación, cómo puedo apoyar esa parte. Y pues aquí vemos que no, o sea, no conocemos principalmente estos contextos, solamente pedimos resultados, llegábamos a una conclusión que era lo mismo que decía nuestra secretaria, lo mismo que mencionaba solamente de datos estadísticos, que para ellos son lo mismo de dar números, pero solamente decir quiénes asisten, quiénes no asisten, pero el proceso activo de cada uno de los alumnos y sobre todo en el trabajo docente. Lo digo también de mi punto personal. ¿Por qué? Porque lo mismo les da ir un día que faltar 3, 4. ¿Por qué? Porque pues no tienen ningún inconveniente y pues es casi trabajo para el docente que tiene que andar revisando cada uno, especificando los casos de los niños y ver en qué están fallando junto con los padres de familia, pero ahí creo que ya se pierde también esa comunicación. Y como ahorita ven que si el maestro de todos modos le tiene que poner una calificación aprobatoria, lo mismo decíamos, ponemos en la boleta, tenemos que poner un 6, no ponemos un 5 como se hacía anteriormente. Entonces ahí el padre de familia pues ya se confía y dice, pues de todos modos, aunque el docente me diga que para él es un 5, en la boleta el niño ya tiene un 6, en la plataforma ya tiene un 6, entonces va a pasar. Entonces creo que ahí entra ese conformismo y que solamente somos pocos los docentes o son pocos los que llegan a entender y dar de ese conocimiento a los padres y hacerlos reflexionar. Pero creo que sin duda alguna, pues sí es una gran batalla que estamos viviendo como docentes. ¿Por qué? Porque hacemos nuestro trabajo y hacemos a veces hasta lo doble con tal de que cumplan. Se les dan muchas oportunidades y al fin de cuentas el docente es el que siempre está mal. El docente es el que no tuvo estrategias suficientes, no tuvo ese liderazgo como hablábamos ahorita para convencer al padre de familia, pero sin duda alguna pues es un dominó, ¿no? Esto va algo guiado, esto es de seguir uno con otro, es una cadena, y si pues la cadena en esta parte, de nuestra parte jerárquica, pues nada más pide resultados, números, pide solamente estadísticas, pues creo que aquí partimos de que estamos mal completamente en este proceso de evaluación. Una pues no se toma, era lo que llegamos a una conclusión y platicaba, tenemos planes y programas mezclados, tenemos esta pospandemia, tenemos mezclado estos acuerdos que no nos benefician, tenemos diferentes cosas que si nos ponemos ahorita a platicarlas y a sacarlas, pues nos damos cuenta que no tenemos el apoyo absoluto, ¿sí? Entonces es trabajo doble para el docente, y aparte que es trabajo doble como para uno para docente, es estar solamente buscando nuevas y cambiando planes y cambiando otras cosas
con estos planes de trabajo que hacemos día con día, los volvemos a cambiar, las planeaciones se vuelven a modificar, entonces calificar a un alumno en digital, calificar al alumno presencial, entonces creo que si nos vamos con diferentes puntos, pues ya hay una diversificación que llegábamos a una conclusión y decir es que pues ya mejor que la escuela en su interior decida mejor cómo va a ser su funcionamiento, porque no nos está beneficiando la orden que viene posteriormente directa de nuestros superiores. Ahí es donde llegábamos a esa conclusión que decíamos, pues la verdad no nos beneficia en nada, en absoluto. Al contrario, está un poco mermando esta parte educativa, esta parte de que el aprendizaje en el niño sea concreto. Sin duda alguna, pues sí, llegamos a esa conclusión que no es algo propio ahorita esta evaluación que se está haciendo, porque hay diferentes factores que influyen hacia nosotros como docentes. Y recordar que, por ejemplo, en el caso en el que trabajas tú es primero y después se convierte en un segundo. Primero y segundo no se puede reprobar por las cuestiones de que el proceso de lectura y escritura y su adquisición tiene que ser gradual, tiene que ser entendido de que no todos los niños van a aprender en primero. Y otras situaciones que, pues, si quieres reprobar a un alumno, le tienes que poner comunicación intermitente o inexistente para que la plataforma en automático te lo detecte como que es un alumno con problemas. Hay maestros que no lo vieron así y ahorita pues los reportaron como comunicación sostenida y posteriormente eso puede ser un problema para su calificación. Entonces son aspectos interesantes que no conocemos del todo porque está un acuerdo mezclado con otro. También en esto estamos trabajando con mezclas y pues bueno, Fernando, ¿tú qué opinas sobre estos acuerdos de evaluación vigentes? Porque son varios al mismo tiempo y cuál es su pertinencia y uso funcional en la actualidad. Sí, gracias. Diré lo menos, no, lo menos posible. Claramente la Secretaría es incompetente en este momento para gestionar el tema de la pandemia en el sector educativo. Así lo ha demostrado. Prácticamente me siento en octubre, noviembre de 2020. Pareciera que no se ha aprendido nada. Pareciera que seguimos metidos en una dinámica de cambio constante, porque no aprendemos desde el centro, ¿no? Y desde arriba y fuera de las escuelas. Y diré también que eso me molesta mucho, porque si los escucho hablar, a mí me cuesta mucho, bueno, no me cuesta mucho trabajo, pero sí me duele muchísimo escuchar a los maestros decir que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, me dicen que haga, tengo que hacer, no me puedo mover, o sea, tengo que pedir permiso para dar un paso. Es decir, estamos sumergidos en un sistema de obediencia donde los maestros son totalmente operadores del sistema. No son personas pensantes y no son personas que tomen decisiones en la mayoría de los casos. Están sujetos a una cuestión que debe ser omnipotente y omnipresente, como bien decía Manuel. O sea, es una entidad que debe conocer todos los contextos de todos los estudiantes, de todos los maestros, para determinar pues, ciertas líneas, ¿no?, de acción. Y eso a mí me parece que estamos cerrados en el camino. Obviamente, el tema del cambio cuesta muchísimo, porque también volvemos a lo mismo, tendría que ser una responsabilidad desde las escuelas, en eso yo coincido, creo que el Estado debe paulatinamente dejar de concentrar el poder de las escuelas y dejarlas más hacia la construcción en la comunidad, porque es ahí donde o va a funcionar o va a fallar en beneficio de los niños y jóvenes que estén acudiendo a ella, y obviamente las familias en libertad tendrán la decisión de enviarlos o no, y ahí es donde se toman realmente muchas decisiones que impactan en el aprendizaje de los niños. Y también coincido en que estos modelos de tener boletas, tener calificaciones, tener periodos, solo benefician a un sistema que es de resultados cuantitativos. Digo que no está mal, pero si concentras toda tu atención y priorizas eso por encima de conocer las realidades de todas las escuelas y poder otorgarles a cada una equitativamente lo que necesita, pues tal vez podríamos estar hablando de otras cuestiones, ¿no? Pero a mí me parece que
mientras siga operando esta cuestión de que los maestros deben ser operadores de una cuestión mucho más arriba de ellos, me parece que vamos a seguir en la misma situación. O sea, nunca vamos a estar a la altura de un cambio tan drástico como que acaba de ocurrir a nivel central. Tenemos que dejar que las comunidades florezcan, tomen las mejores decisiones en beneficio de los niños y jóvenes que están acudiendo ahí, porque al final de cuentas, pues ellos serán los mejores beneficiados o los más perjudicados. Digo, no hay por qué ocultarlo, no todo es miel sobre hojuelas, también habrá fracasos en ese momento. Y si nos ponemos a pensar, pues esto va ligado con lo anterior, ¿no? O sea, ¿para qué queremos las escuelas en nuestro país? ¿Para qué las queremos en esa comunidad en específico? ¿No? A mí me parece que es una gran oportunidad histórica para que las comunidades reactiven su voz y digan, a ver, eso no me está funcionando, hay que modificarlo y lo vamos a hacer así, ¿no? Y aprender, ¿no? Y poder compartir estas herramientas, estas cuestiones de formación con otras escuelas. Y al final de cuentas creo que podría ser mucho más factible para los profesores, mucho más entendible y que le agarren sentido a las familias de por qué la escuela está operando así y por qué los profesores están tomando determinadas decisiones. Creo que eso abonaría muchísimo a estas rutas, ¿cómo le llaman? A estos proyectos escolares de mayor calado, ¿no? Pero eso es una cuestión que a mí sí me angustia muchísimo porque seguimos con estas cuestiones, seguimos insertos en una cultura de no moverme hasta que llega el punto, ¿no? Hasta que me dicen qué hacer. Y esa cuestión a mí me duele muchísimo todavía hoy en día, que parece que no hemos aprendido a hacerlo mucho mejor. Parece un juego de salvadores y mártires del país, en el que nos asignan esa función tan grande de formar a esos ciudadanos, pero a la vez nos limitan a ayudarlos realmente como lo necesita cada uno de ellos, porque precisamente la sociedad está dolente de esto que es la transformación y el cambio. Y en ese sentido, el cambio escolar es muy importante, es muy necesario. Por eso hablar el día de hoy acerca de la visión normalista, para entender cómo eso que es el engranaje central de donde salimos todos, digamos, es el semillero, tiene que replantearse y transformarse hacia una visión más realista de la educación mexicana. Y Saraí, ¿tú qué opinas acerca de este aspecto que es tan importante, que es un proceso de evaluación que lo hacemos desde el diagnóstico en el mes de agosto 30-31 hasta el día 29 de julio que vayamos a cerrar? ¿Necesita ser un cambio? ¿Necesita ser urgente? ¿O como autoridades necesitarían revisar qué están haciendo? ¿Qué opinas? Ay, es un tema muy complejo, desgastante, maestra Nancy, muy, muy desgastante para todos, no nada más para los maestros que estamos en grupo, porque también es para los que estamos frente a la escuela, de decir, ¿qué le voy a decir ahora a mi maestro después de que ya le di una indicación y ahora se la voy a cambiar? Ahorita que hablaban mis compañeros, sí, ciertamente no hay una claridad, nuestras autoridades no saben qué es lo que está pasando, cómo se debe de evaluar, nos están coartando ahorita la autonomía que tenemos como docentes, porque ahorita esa evaluación no la podemos hacer sistematizada ni general, tiene que ser una evaluación individual, cada quien vivió un proceso en la pandemia, cada quien tuvo una situación distinta y no podemos evaluar de manera pues general. Creo que eso es lo primero que estamos haciendo mal. Los acuerdos cambian, no siguen los lineamientos que nos dijeron en junio, julio, nos habían dicho para evaluar una forma, ahora sacan un nuevo acuerdo y quitan cosas de lo que nos habían dicho en junio, cuando nosotros ya habíamos emitido una calificación. Entonces, son cuestiones que la verdad son desgastantes. Y ahora que tuvimos el Consejo Técnico Escolar, con directores y con los maestros, pues sí platicábamos y es de coraje de verdad, Nancy, porque entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿O cuál es el papel de nosotros con los papás, con los estudiantes? Y entonces, ¿para qué estoy evaluando? Y entonces, ¿por qué tengo que hacer una reunión inicial con papás y dar ciertos porcentajes? Porque al final va a ser algo cuantitativo y al final, si el niño, yo le sumo los porcentajes y no alcanza un 5, no alcanza un 6,
¿Cómo voy a evaluar de manera equitativa aquel que sí fue, aquel que sí asistió, aquel que sí se esforzó, pero no le dio para más de un 6? ¿Y cómo voy a poner un 6 a aquel niño que nunca fue, que no se preocupó, que ni siquiera está, tiene comunicación inexistente, intermitente, y también va a tener un 6? Entonces, mucho de las situaciones que hemos estado como maestros platicando es, ¿dónde está esa equidad, no? Primero, ¿qué vamos a evaluar? Y nos hacíamos muchas preguntas. Entonces, ¿cuál va a ser el papel de la escuela actualmente? ¿Dónde está nuestra autonomía? Entonces, no puedo yo emitir una calificación porque al final allá en dirección o en plataforma me la van a cambiar. Entonces, sí ha sido muy desgastante. Hay un rezago enorme, maestra. Quiero comentarte mi experiencia. Ahorita con mi subdirector estamos pasando a tomar lectoescritura, lo básico que viene en el PEMSE, y de verdad que los maestros son buenos, lo comentaba el maestro. Yo creo que sabemos lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer frente al grupo, pero a veces dejemos de lado el apoyo de los papás. Es que muchos papás dicen, y me da tristeza que dicen, es que fue un año perdido, es que fue el año perdido, maestra. O sea, señora, tuvimos clase, ¿no? O sea, es complicado abarcar este tema con los padres de familia, pero de verdad que para mí es muy preocupante, porque más que dar una evaluación cuantitativa, creo que ahorita estamos trabajando más lo cualitativo, y eso no se puede ver reflejado en los aprendizajes esperados que nos dicen del grado en el que nosotros estamos. No se trabajó un plan de reforzamiento. Seamos sinceros, en 40 días no podemos nosotros reforzar lo de ciclos anteriores. Los maestros están desesperados y de verdad que llega un momento, un cansancio, un estrés, que dices, voy a dar lo mejor de mí, pero de momento me cambian todo y es otra vez volver a la dinámica, y entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Es complicado, es complicado. Creo que le he dicho a los maestros, tengo que motivarlos, porque si yo también me doy el bajón y me estoy quejando y demás, pues no le voy a dar a mis compañeros como esa motivación. Entonces estoy en constante apoyo, acompañamiento, estoy ahí con ellos, igual con mis alumnos en la tarde, y yo creo que lo que les he dicho a los maestros es una evaluación individual, maestros, y también tratemos de ser muy humanistas, de no afectar a los estudiantes que sí tienen el compromiso de ir, de asistir, y quizá no alcancen con los porcentajes que dimos un 6, a diferencia de los que no fueron nunca y se les tiene que poner un 6. Entonces, creo que falta mucho la revalorización del docente, cuál es nuestro juego, cuál es nuestro papel, y qué estamos haciendo, ¿no? Y que no se confunda como la guardería, porque ya tengo que llevar a mi niño a la escuela, sino que es un centro de aprendizaje y de enseñanza como tal. Recuerdo cuando estábamos en preparatoria, nivel preparatoria, y llegaba el docente y era ese juego de, bueno, te regalo un punto por esto, te regalo un punto por aquello, te regalo un punto por lo demás, etcétera. Y pareciera que así estamos jugando nosotros, estamos con esos 10 puntos de alcance, y el niño que no viene, bueno, te voy a dar estos 6. El niño que sí vino, tú tienes 6, pero puedes llegar a más. Y entonces va a llegar un momento en que esta reflexión, este pensamiento crítico de los niños sí va a existir y sí va a estar ahí presente, y se van a dar cuenta, aunque sean niños de primero, aunque sean niños de segundo, de tercero, adelante, van a pensar, pero ¿por qué pasó si no hizo lo mismo que yo? Yo me esforcé, yo hice, y es parte de la cultura que tenemos en nuestro país, el hacer las cosas lo más fácil, porque el que no tranza no avanza, porque el que hago como que me pagan, hago como que trabajo. Entonces, toda esta parte de la cultura mexicana en el que hay un dicho para todo y todo se justifica, entonces ahí estamos perdiendo la esencia de lo que tiene que hacer una escuela como institución formadora, y lejos de ser una educación centralista o una educación rígida, hay muchos peros para todo. Y a fin de cuentas, los docentes, que somos los ejecutores de esas reglas, de esas normas, nos hacen como quieren y somos un títere más. Entonces, son pensamientos que los explico yo aquí y que son el sentir de mis compañeros que he escuchado y que también coincido en esos puntos y que aquí en la mesa se vienen a repetir en distintas formas. Entonces, creo que este tema de educación y pandemia es un tema importante que todas las escuelas deberíamos de estar considerando, pero también ya estamos cansados de hablar siempre de lo mismo y de estar tocando
consejo tras consejo la importancia de una educación realista y que nos llegue de todos modos ese paquete del que habla Fernando, en el que tengo que cumplir con estos criterios para decir que estoy cumpliendo con la educación, y que después vaya la secretaria al Congreso de la Unión y presente un proyecto exitoso en el que ella dice todos los docentes estuvieron trabajando, las clases estuvieron allí, los maestros, los alumnos, los padres. Es un discurso nada más. Creo que las palabras se quedan vacías y ahí es en donde empieza a demeritarse el trabajo docente, porque la realidad la sabemos todos y en esa realidad creo que no estamos incluidos todos. Bien, maestros. Esta charla que hicimos hoy de educación y pandemia me parece muy interesante y ojalá tenga eco en otras áreas, en otros espacios en donde se tengan que tocar estos temas por fin de una vez, para que haya esa transformación y ese cambio escolar que tanto se espera, pero no solamente de decir voy a cambiar el plan de estudio. No, cambien lo mejor en la esencia de tu institución, qué es lo que quieres lograr y para qué estás ahí, como lo dice bien Fernando. Y entonces en ese sentido me gustaría pasar a otro tema que es el que va a dar cierre a este programa, y me gustaría que ustedes en pocas palabras, no sé, todos somos parte de este movimiento sindical, como espectadores, como participantes, como compañeros, como colegas, como agremiados o fuera de ello. ¿Y qué opinan de esta contienda sindical en la que por primera vez, y ya lo habíamos platicado en el programa del sindicato en su ocasión, dijimos necesitan una transformación, y creo que ahí está el caminito, allí viene, y por primera vez las bases magisteriales van a participar todas de manera abierta para seleccionar a nuestro próximo dirigente sindical de la sección federal, la 26. Y pues, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? Hay varios candidatos. Aquí sí me gustaría, los cuatro podemos tener el micrófono abierto al mismo tiempo para estar dialogando. Tenemos breves minutos, pero creo que se puede tocar este tema rápidamente. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven el futuro de aquí al día 10? ¿Cómo estaremos? ¿Felices, contentos, enojados o ya listos de que viene el aguinaldo? ¿Qué opinan? A ver, compañeros, abran micrófonos. Pues mira, voy a empezar. ¿Sabes qué pasa ahorita con esto? Que muchos de los maestros no conocen cuál va a ser el proceso, ya se revolvieron mucho con tantos candidatos, no conocen las propuestas, y muchas de las preguntas que han hecho mis compañeros con los que yo estoy trabajando es, ¿por qué ahorita quieren hacer un cambio cuando si ya tuvieron la oportunidad en su momento no se hizo, ¿no? Hay mucho desinterés, te lo voy a decir bien. Sí hay mucha información en redes sociales, demasiada, pero a veces creo que no está como llegando directamente a nosotros, que somos los trabajadores, y que al final de cuentas pues, va a ser nuestro voto quien vaya a ser ganador a uno de los candidatos que existe hasta el momento, ¿no? Entonces, hoy, fíjate, hoy estaba viendo yo los refranes con mis alumnos en quinto año, estábamos analizándonos, y yo veía, había uno, no recuerdo cuál era, pero se refería a que hay que ayudar siempre. ¿Por qué? Porque nunca sabes de quién vas a necesitar. Y ahorita es donde todos quieren el voto, pero a lo mejor uno u otras personas tuvimos la experiencia de que hubo un maltrato cuando estaban ya en otro cargo. Entonces, eso demerita ya muchísimos puntos, y es lo que ahorita muchos, de verdad, muchos de los compañeros dicen, es que no sé por quién votar, es que son los mismos. Se invita a que analicen las propuestas, pero creo que faltó mayor proyección, debates quizá, para que el magisterio pudiera emitir un voto, y ahorita la verdad es que hay mucho desconocimiento de cómo va a ser ese proceso. Muchos ya estamos pensando, yo como directora, porque dicen que va a ser por horarios, ¿qué voy a hacer si tengo papás, tengo reunión de firmas de calificaciones? ¿En qué momento voy a dejar salir a mis maestros? ¿Están los riesgos de trabajo? Sí, porque aunque sea de una escuela a otra, hay riesgos de trabajo. Entonces, son muchas situaciones que no están claras, pero que en verdad espero que la persona que llegue sea siempre para beneficio del magisterio potosino, que somos todos nosotros, y que vaya también a levantar la voz en su momento de quienes los vayamos a necesitar en su momento.
Otra cosa que yo detecto que pasa es que esas personas que están a la cabeza no las conocemos. Personalmente no los conozco. Conozco parte de sus carteras que están ahí proyectando y también veo que hay muchos nombres desconocidos. Creo que también esta parte de participar en un proceso electoral siempre incluye de que te des a conocer porque estás promoviendo tu figura desde mucho tiempo atrás. Entonces, sabemos que no fue lo común, lo normal, entonces también como que salió de pronto al vapor, vamos a sacar este proceso para que digan que estamos democratizando al sindicato, pero sí encuentro esas pequeñas lagunas que yo que estuve al frente de un cargo sindical, puedo decir, híjole, si yo estoy así como están mis compañeros, que ellos no se inmiscuyen para nada en la vida sindical. Entonces, me preocupa esa parte de que a lo mejor el que gane va a ganar porque mi amigo me invitó y me dijo, pero no conozco y no sé ni qué me propone y después vaya a pasar lo que dices, que sea una persona que tampoco conoce a sus bases y creo que por ahí hay ciertas lagunas. No sé, adelante compañeros, antes de que se nos acabe la hora. Sí, bueno, yo también lo veía de esa parte que hay mucho también inconformismo por parte de mis compañeros. La mayoría son escépticos a lo que está pasando, no creen ya en sumamente democracia. Yo sí conozco a algunos de los, directamente conozco a algunos de los maestros, pero precisamente también decían otros compañeros, porque lo conozco no voy a votar por él. Entonces, creo que existe también esa ya, pues no entendimiento con ellos. Como mencionaba la maestra Saraí, pues no hay esa información completa en diferentes escuelas, diferentes centros de trabajo. Me mencionaba por ahí una compañera que ya tiene más de 30 de servicio y decía, es que anteriormente, pues ya en estas fechas había trípticos, había volantes, había mucho más cosas, se veían más fogueados los que iban a ser los candidatos, había como esa presencia más cercana a lo mejor con esos mismos compañeros. Y sí, como mencionan, hay algunos compañeros que dicen yo no los conozco, yo no sé quién son, pues a mí me da igual quién gane, pero al momento que le decimos, ¿cómo te va a dar igual quién gane? Pues se supone que tú das tu cuota y sabes que con tu cuota el que gane va a ser tu líder en ese momento. Entonces ya se ponen a pensar y dicen, pues es que ni siquiera sus propuestas he visto. Entonces ahí también es algo que las mismas bases de mismos compañeros dicen, pues no he visto ni sus propuestas, como que me menciona tal maestra que vote por él porque es bueno, pero ahí también entran donde dicen, pues es que mi compañera que me invitó, o a lo mejor es porque ese maestro pues ya tiene años en el sindicato, y así es como que no sé por qué, pero siempre están mencionando eso constantemente. Dicen, no tiene nada de modernismo y caen como que a lo mismo. Y eso es lo que yo he visto, que escucho en los pasillos de las escuelas, que dicen entre mismos compañeros, dicen, pues es que son los mismos y no ven también las propuestas. Y las propuestas, pues sí, es lo que más nos viene a convencer a nosotros como docentes. Y sí, yo lo veo todavía muy escépticos la mayoría de existe mucha incertidumbre, pero a la vez muy separados por este contexto de que lo vemos muy distante todavía algunos. Entonces, creo que yo también lo veo así, con que todavía no, la mayoría de mis compañeros no está empapado con lo que está pasando y pues es preocupante porque pues ya nos queda la semana, casi una semana, y seguimos algunos maestros que pues con esa incertidumbre, con quién votaremos, y vamos a la conclusión de que algunos dicen, pues con el que vote mi compañero que es bueno, pues a lo mejor yo voto por él, y ahí damos de nuevo ese entendimiento de que pues si mi compañero que es buen trabajador va a votar por él y me dice que vote por él, entonces yo lo voy a hacer porque me ha tocado ahorita. Entonces, como decimos, no sabemos ni siquiera las propuestas y ahorita es lo que a lo mejor falta en algunos. Sí hemos visto en algunos de Facebook y todo,
pero en sí a unos centros de trabajo pues poco se ha visto esa volantería, tan siquiera a esos representantes ir y mencionar a los candidatos en los centros de trabajo. Lo hemos visto, sí lo hemos visto, pero solamente por exteriores en cuestión de otras páginas sindicales, en cuestión de sus mismos, de los mismos candidatos, lo hemos visto en sus páginas, pero sin duda alguna, pues sí, nos falta todavía verlo en nuestros centros de trabajo, que hagan a lo mejor esas invitaciones. Y yo menciono, hay todavía compañeros muy escépticos a esta cuestión. Y es lo que yo les pregunto, pues no hay que ser escépticos porque damos una cuota sindical, entonces eso debe de ser un poco interesante para nosotros. Yo lo veo de esa forma, pero pues sí todavía estamos con la incertidumbre de por quién vamos a votar. Son 8 días de movimiento, de hecho, y en estos 8 días pues vamos a ver qué tal les va, porque se han focalizado en un área del estado, es en donde todos están moviendo sus presentaciones y donde sí están en forma real practicando su candidatura. Entonces sí, es como curioso ver esa parte. Siempre atienden esa misma área del estado y las demás quedamos como que volando. ¿Y qué pasó? ¿Quién? ¿Dónde andaba? No, pues andaban en Valles. No, andaban en Tamazunchale. No, andaban en Tamuín. Ah, ok. Yo soy de la zona media, ¿por qué no vienen? O yo soy del altiplano, soy de Vanegas, ¿por qué no andan por acá? Entonces, como que también falta esa parte. Fer, ¿tú qué opinas? ¿Cómo se ve desde afuera esta parte? Muy dura, porque vaya, el tema de la crítica hacia estos temas sí suele ser así, y lo digo porque pues he conversado con varios buenos amigos en esta cuestión. Respeto mucho sus invitaciones, pero la verdad no, nunca ha sido mi diario eso. Yo veo problemas de fondo, muy serios, ¿no? En el tema del sindicalismo. A mí me parece lo menos una simulación, pero lo más me parece es como que falta mucha eficacia en estos procesos. Como todo, ¿no? Cambio. Y obviamente el aprenderle a la democracia tiene imperfecciones, pues que no se van a subsanar en 15 días. El tema de la desinformación, el tema de la apatía, el tema de la no creencia en estas cuestiones, y muy seguramente, a pesar del voto, pues el tema del fraude, ¿no? Otro tema de fondo es que no todos los candidatos arrancan de cero. O sea, la verdad es que hay 2 candidatos en específico que tienen clara ventaja sobre otros 4, porque los otros 4 están en aula. Tú bien lo dijiste, yo no los conozco, pues no los conocemos porque están trabajando, o sea, están en las escuelas, están desarrollando la labor docente. Y las otras personas pues ya estaban dentro del sindicato. Yo no sé por qué en la misma convocatoria no le ponen la apertura total, cualquiera puede participar, y se excluyen a los que ya están dentro, a ver cómo lo vieron ahí. O sea, sería muy diferente. Yo creo que esa sería también una parte interesante de analizar, pero creo que no todos empezaron de cero. Hay una gran ventaja para algunos. Y el tema de las propuestas, pues la verdad es que es populismo puro y duro. O sea, la verdad, los maestros desconocen mucho del teje y maneje que hay al interior del sindicato. O sea, el decir que van a aumentar los salarios, o sea, el decir que va a haber un montón de cosas cuando no les corresponde, y la verdad es que al final es política. O sea, esa es una cuestión, es un dato, o sea, ni siquiera está discusión. O sea, es una cuestión que le corresponde a la autoridad designar eso. O sea, no se puede aumentar el salario por decreto y por intenciones del sindicato. Tienen que negociar. Y muchos dicen, es que siempre es el 3%. Oye, pero son, al menos en San Luis, son más de 40,000 profesores. Imagínate aumentarles 10% el salario con un recurso que viene de la federación, ni siquiera es del estado. Ahí ya metes en problemas y el gobernador claramente no va a ir con el presidente a decirle, aumentale 15%. O sea, es imposible, tiene que negociar. Y ahí el sindicato tiene una labor interesante. Creo que lo ha hecho moderadamente bien, pero siempre hay intereses intermedios ahí, ¿no? Y hay muchas cuestiones que se desconoce desde la base, que se habla mucho de la base, pero la verdad es que se habla poco con la base en ese sentido, ¿no? Entonces yo veo esos problemas de fondo más los que
los que mencionan los compañeros. Y voy a repetirlo ya para finalizar lo que dije en ese programa, ¿no? Creo que el tema de la apertura me parece muy bien. Por fin veo que hay más opciones para poder decidir, pero en el discurso institucional del sindicato creo que le perjudica más el tema de la unidad, el tema del compromiso, etcétera, etcétera. Creo que le perjudica más en el largo plazo. Y mi pronóstico es que algunos van a declinar en un momento dado. Creo que eso va a ocurrir. Digo, me puedo equivocar, pero yo creo que en aras de alimentar ese discurso, y obviamente va a haber una llamada desde el nacional, muy seguramente. Entonces va a haber por ahí algunas declinaciones, y pues si hay algún rebelde, pues ya se verá, ¿no? ¿Quién va a ser? Y pues de ahí se va a definir muchísimo. Yo creo que va a haber dos contendientes claros, para el tema de la dirigencia, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que hacer. Y una propuesta que le hice a un compañero es, ¿por qué en lugar del 1% de las cuotas, por qué no la reducen al 0.5%? Eso sería muy interesante, a ver cuántos adeptos ganan. Y que los puestos sean honoríficos, que no haya gratificaciones, ¿no? Que igual, yo no veo mal, fíjense que se le pague una cierta cantidad de su salario como maestro, no el 100%, pero igual el 70%, el 60% mientras cumple funciones en el sindicato, pero que no tenga más beneficio de las cuotas sindicales, que sean de manera institucional, ¿no? Y que se vayan reduciendo en el tiempo, ¿no? Y una última sugerencia fue, también tengan la propuesta de que se va a hacer de manera opcional el ingresar el pertenecer al sindicato o no, que no sea de manera automática. Y pues claramente me mandaron por un tubo, dijeron que eso no era posible, pero creo que son propuestas que valdría la pena poner sobre la mesa, ¿no? Y algo que falta es que debatan, porque es muy fácil escuchar a los operadores políticos que ya tienen en muchas escuelas, pero hace falta que se topen, ¿no? Y que pongan sobre la mesa sus propuestas y a ver cómo lo van a hacer desde un punto de vista sindical. Creo que eso abonaría mucho a ir formando en el tiempo esta práctica mucho más democrática que hoy en día. Por una educación al servicio del pueblo, así reza un lema muy conocido, ¿verdad? Pero creo que ahí sí queda eso flotando. Y fue una pregunta que yo le hice a alguien aquí muy cercano a mí. ¿Y realmente el estar en el sindicato qué me garantizaría a mí? Pues sigues ganando, aunque no estés trabajando. Y eso era algo, y ahorita que lo dices, que yo no había tomado en cuenta de cierto. Híjole, pues esas licencias por comisión sindical que luego ponen y que son por artículo 43, donde los maestros dejan de percibir su sueldo y ellos siguen ahí. No lo había yo analizado hasta este momento. Me parece que Saraí quería hablar antes de... No. Okay. Sí, esta es una cuestión muy interesante. Dale. Sí, porque es que uno tiene que hablar realmente. Si no habla uno por los demás, luego qué pasa, ¿verdad? Pero bueno, siempre dicen, todo es con cuidado. Vamos a invitar al candidato ganador. Sí, sería interesante escucharlo porque así sabríamos conocerle. O también si es la maestra, si ella queda, pues adelante. Y como bien lo dices, alguien tiene que declinar probablemente porque va a haber una negociación. Entonces también ahí eso va incluido. Lo que yo detecté en varias planillas es como las figuras que yo conozco, que se ponen en la parte inicial y que están al frente de movimientos, se ponen en las suplencias y es como, claro, ahí hay una estrategia que pues todos conocemos, de aquí estoy, que no se vea, pero que sí. Ya ahí van personas que ya están pensando en 4 años adelante, o sea, es parte también del juego político. O sea, sí. Y de ese famoso librito de estatutos que a Jesús le dijeron, aquí está, léelo, apréndetelo de memoria para que seas parte de nuestro gremio. Ya yo Manuel soy parte del gremio, yo ya lo leí, yo ya lo conozco. Y por lo mismo, Manuel ya está alineado. Sí, ya él ya sabe, pero es cuestiones que tienen que darse a conocer. Y es cierto, maestros sindicalistas que están ahí al frente de sus planillas y que tienen esas propuestas, les ofrecemos aquí este espacio abierto, si es que ustedes así lo desean, para que
se promuevan con nosotros, a través de nosotros y por nosotros. Entonces, maestros, voltéenos a ver, aquí estamos. Tenemos algunas preguntas que hacer. Sería muy interesante verlos aquí el próximo miércoles de reflexión, antes del jueves, y saben ustedes por qué razón, pero tal vez haya veda electoral y entonces no se les sea permitida esa acción, pero pues sí. Pero podríamos abrir un espacio, ¿no? Un espacio extraordinario con tiempo, podría ser para poder verlos debatir. Si se puede, ¿por qué no? Queremos verlos, ¿no? Eso es lo que quiere conocer la base y escucharlo. Lo dice un maestro docente. Creo que sería interesante verlos debatir algo, ¿no? Porque entre ellos el mismo debate va a salir a relucir varias cosas que la base desconoce. Y creo que aquí sería bueno, o si no, pues bueno, como decimos, a lo mejor un programa extraordinario antes de que terminemos, pero que se contacten con nosotros para que podamos escuchar, ¿no? Y ya sobre todo que los compañeros también sepan sus razones o sus propuestas. Igual, bueno, lo decimos porque suena interesante, porque ¿cómo vamos a saber por quién vamos a votar y quién nos va a convencer en verdad? Ahí ya es más, es una incertidumbre. Se los voy a proponer así, maestros, candidatos. Pongan sus voces docentes en acción en este espacio el próximo día que ustedes digan para reflexionar y conocer qué es lo que nos ofrecen a los agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 26 y precisamente por qué quieren estar ahí. Estamos hablando del cambio y la transformación escolar, entonces hablemos del cambio y la transformación sindical. ¿Por qué y para qué quieren estar ustedes al frente de todos estos maestros que trabajamos para el pueblo y que queremos siempre un mejor posicionamiento ante la sociedad y sobre todo mejores condiciones laborales? Muy bien, maestros, de esta manera hemos nutrido esta conversación en este miércoles que estuvo muy, muy bien hecho, muy bien diseñado. Nuestras conversaciones fluyeron muy bien, me gustó nuestra conversación y antes de retirarnos me gustaría cederles la palabra para que si hay algún comentario final y poder cerrar este programa número 12, ya casi estamos cerca de finalizar temporada, algo que quieran agregar en el orden en el que los estoy viendo en mi pantalla, que sería Jesús, Saraí y Fernando. No, pues en esta conclusión general, pues principalmente nos damos cuenta que la educación, y como lo he dicho varias veces, ser docente pues es algo complicadísimo. Yo lo veo desde que fui normalista, ahorita maestro en servicio, ser maestro tengo que tener diferentes cualidades que a veces frente de un aula decimos no las tengo y las tengo que desarrollar. Creo que con esa parte yo me quedo y es para también los normalistas algo que siempre debemos de estar como docente, precisamente ver hacia el futuro, ver siempre hacia el futuro, me quedo con esa parte, sobre todo que no es nada fácil, no es nada fácil y sobre todo rendir cuentas a un sistema en el cual que a veces no estamos en completo concuerdo, no concordamos en esta parte con este sistema que a veces que tenemos y con esta parte nos quedamos que esto de la pandemia pues ha sido complicado y que estamos simplemente en lo mismo y que caemos en una rutina muy monótona de un sistema. Con eso yo me quedo con esta parte, pero sin dudar alguna como docente siempre sabemos y tendremos esa imponencia ante la edad que depende de nosotros y de nuestras actitudes, posponer y hacer ese cambio y tener esa visión hacia qué futuros mexicanos queremos tener. Sobre todo ahorita también que hablamos de liderazgo, que todo docente debe ser liderazgo y pues un líder, ahorita como mencionamos, pues me sería muy atractivo ver que si alguno de los candidatos que están posteriormente para nuestra diligencia, que estuviera con nosotros para compartirnos algo, ¿no? Saberlo, conocerlos. Y sobre todo ahorita que nos pueden ver varios compañeros y pues saber sus referencias, saber sobre todo como decía Fernando, tenemos a unos algo de ventaja porque ya los conocen y pues tienen más manejo y algunos otros que han estado frente al aula, pero pues, ¿por qué no? Conocer toda esa variedad de compañeros que están para posteriormente ese cargo de la diligencia. Yo me quedo igual muy agradecido con todos ustedes por estar conversando,
que siempre es muy enriquecedor, sacamos lo que traemos, esa espinita, y conocemos a veces más de lo que queremos charlar. Y bueno, esperemos vernos en un programa, a ver si los líderes que quieren estar cerca de nuestra diligencia, pues están ampliamente decididos a compartir con nosotros, y si no, pues nos estaríamos viendo en el siguiente programa que posteriormente ya estaremos realizando. Nos vemos, me dio un gusto compartir igual con ustedes esta charla. Muy bien, pues muchísimas gracias. De verdad, siempre encantada de poder platicar con ustedes y ser la portavoz de los compañeros, que muchas de las veces es lo que piensan, pero no hay espacios. Afortunadamente está este espacio a quienes seguimos invitando a los compañeros que quieran emitir su voz, ¿verdad? Para ser escuchados. Y yo me quedo con que siempre hay que ser congruentes con el ser y el hacer para poder realizar cualquier acción, y que creo que la diferencia está en la esencia y en ese granito que le pone la diferencia a cada uno, a todos los aspectos, desde cómo damos la clase, desde quiénes somos, desde ser el ejemplo, desde qué hacemos. Creo que es la esencia de cada uno quien te va a decir quién eres y quien te va a ir formando para poder apoyar a los demás. Y bueno, los invito a que sea en esta semana política sindical, que vayamos a votar, que no dejemos de lado esta situación si tenemos la oportunidad, que analicemos las propuestas y que votemos por aquella persona que nosotros creamos que sea el mejor perfil para que nos represente. Entonces, si tenemos la oportunidad, hay que hacer efectivo nuestro voto en esta democracia, y pues vamos a ver qué sucede, y nos vemos por aquí la próxima semana. Un gusto estar con ustedes en esta noche. Gracias. Hola, pues nada más agradecer, siempre es un gusto poder compartir entre docentes, entre maestros, siempre es un privilegio, y efectivamente hagan efectivo su voto en esta cuestión que ahora le toca al sindicalismo, pero siempre es importante como informarse, ¿no? En ese sentido, y formarse hacia allá. Y por último, pues el sistema no va a cambiar solo, o sea, necesitamos que todos, así como lo dices ahí, tenemos que aportar un granito de arena, pero tenemos también que exigir, ¿no? Y reactivar nuestra voz, como a través de este programa lo estamos intentando hacer, para que los cambios vayan siendo progresivos, ¿no? En el tiempo. Entonces, muy, muy agradecido de estar acá. Gracias, Nancy, por la coordinación, y pues los esperamos en el siguiente programa, ¿no? Así es, yo me quedo simplemente con la idea de que para lograr hacer el cambio hay que empezar por uno mismo, y docentes en formación, si tienen alguna duda, si necesitan el apoyo de alguien, acérquense al maestro que le tengan más confianza, acérquense a sus compañeros para que esta transformación se dé desde ese semillero, de esas oportunidades que tienen día con día y que pueden aplicar en la realidad. La docencia no es fácil, pero es muy enriquecedora. Y muy bien, maestros, yo a ustedes los veo el próximo miércoles de reflexión para que sigamos abordando los temas de relevancia que nos interesan a todos los maestros. Les recuerdo, están las redes que es en donde de manera muy inmediata se están promoviendo aquellas noticias que tienen que ver con el ámbito educativo y que son muy importantes que las conozcamos, que las tengamos en cuenta para poder llegar al cambio de la transformación de nuestra práctica 2. Horizontes de en Facebook, Horizontes de Aprendizaje en YouTube, y si no, están nuestras redes sociales al alcance. Mi nombre es Nancy Quintero, nos vemos la próxima semana, y recuerden, esto es Voces Docentes en Acción. Súmate a la reflexión, discusión en estos miércoles de reflexión. Muchas gracias.